En 1853, en un astillero junto al río Kennebec, en Bath, Maine, 94 hombres pasaron 11 meses construyendo un solo barco, sin electricidad, sin una sola herramienta motorizada en todo el astillero. El casco medía 325 pies de proa a popa, casi 100 metros. La manga alcanzaba los 53 pies. Cuando el barco se deslizó por fin hacia el río en octubre, desplazó más de 2.500 toneladas de agua. La quilla era una sola pieza de 70 metros, unida a partir de 4 troncos de roble blanco, cortados y ensamblados a mano por hombres que trabajaban con azuelas y hachas de doble filo sobre una plataforma a 15 centímetros del suelo. Se llamaba Great Republic. Fue el velero de madera más grande construido en Estados Unidos hasta ese momento. Y aquí está la pregunta que casi nadie se hace. ¿Cómo logró un grupo de hombres, sin una sola herramienta motorizada, construir una estructura de madera más larga que un campo de fútbol, capaz de sobrevivir al Atlántico Norte? La respuesta es uno de los capítulos más extraordinarios y más completamente olvidados del oficio en Estados Unidos. Durante los últimos meses he estado revisando los libros de los astilleros del Kennebec y del Penobscot, los peritajes de seguros presentados ante Lloyd's de Londres, los libros de nómina de empresas como Minotan Webb en Bath, y los registros forenses del condado de Sagadahoc, donde murieron más hombres construyendo barcos que en cualquier otra industria del condado durante 40 años seguidos. Antes de que termine este video vas a entender cómo se construía uno de estos gigantes desde el primer tronco hasta el último clavo, y vas a conocer la historia de un hombre cuyo nombre nunca aparece en los libros de historia, pero que quedó enterrado bajo las mismas reglas que hicieron posibles estos barcos. Antes de seguir, necesitas entender algo. En el siglo XIX, un gran barco de madera era la estructura más compleja que el ser humano sabía construir. Más compleja que una casa. Más compleja que un puente. Un barco tenía que hacer algo que ningún edificio necesitaba hacer: flexionarse. Una casa se asienta sobre unos cimientos fijos. Un puente cruza un vano que no cambia. Un barco se mueve dentro de un agua que intenta despedazarlo constantemente. Cada ola que golpea el casco aplica miles de kilos de fuerza sobre uniones que deben resistir y, al mismo tiempo, dejar que la estructura se doble sin romperse. Un barco de 300 pies cruzando una tormenta en el Atlántico Norte podía flexionarse hasta 15 centímetros a lo largo de su eslora. Si las uniones eran demasiado rígidas, el casco se agrietaba. Si eran demasiado sueltas, el barco hacía agua y se hundía. El trabajo del carpintero de Rivera consistía en construir algo que viviera exactamente en el espacio entre esos dos fracasos. Y lo hacía con un hacha, una sierra, un mazo y una barrena. Todo empezaba por la quilla, la columna vertebral del barco. En los barcos grandes, la quilla era un único madero recto que corría de proa a popa, entre 30 y 70 metros según el tamaño del casco. Ningún árbol crece tan largo, así que la quilla se armaba con varias piezas de roble blanco unidas entre sí. La unión se llamaba escarpe, un corte diagonal y largo en el extremo de cada madero, de modo que las dos piezas se solaparan entre 1,5 metros y 2 metros. Las caras del corte se tallaban a mano con una azuela, una herramienta parecida a un hacha con el filo colocado de lado. Un buen azolador podía dejar una superficie plana con un margen de error de 1,5 milímetros. Las dos caras se cubrían con una pasta de plomo rojo, se prensaban juntas y se fijaban con pernos de hierro, atravesando agujeros perforados a mano con una barrena. El escarpe terminado era tan resistente como la madera que lo rodeaba. El hombre capaz de tallar un escarpe limpio era el trabajador más valorado del astillero. Sobre la quilla crecían las costillas del barco, las cuadernas. Cada cuaderna era un madero curvo, tallado para seguir la forma exacta del casco en ese punto. En un barco de 100 metros podía haber 150 cuadernas o más, separadas entre sí unos 60 centímetros. Cada una se armaba con piezas curvas más cortas llamadas ligazones, atornilladas en capas superpuestas. Y aquí viene el detalle que casi nadie conoce: la curva de cada ligazón no se doblaba, se buscaba. Los hombres encargados de encontrar esas curvas se llamaban leñadores de forma. Caminaban los bosques de Maine, Massachusetts y las Carolinas estudiando los árboles como un escultor estudia la piedra, buscando la forma que ya existía dentro de la madera. Un roble crecido en una ladera se inclinaba con la pendiente. Una rama que salía del tronco en un ángulo de 40 grados daba un madero con esa misma curva ya incorporada. No se fabricaba la forma, se encontraba. Pero aquí es donde el trabajo se volvía brutal. Una vez colocadas las cuadernas sobre la quilla, había que forrar el casco con tablones, y ese era el trabajo físicamente más duro de todo el astillero. Cada tablón medía entre 10 y 15 centímetros de grosor, 30 a 40 centímetros de ancho
y hasta 12 metros de largo, y tenía que doblarse para seguir la curva del casco. Lo doblaban con vapor. Una caja de madera larga, alimentada por una caldera, calentaba el tablón hasta que las fibras se ablandaban. Una cuadrilla de 6 a 8 hombres sacaba entonces el tablón de la caja, lo llevaba corriendo hasta el casco, lo forzaba contra las cuadernas usando cuerdas, poleas y abrazaderas de hierro. Tenían 15 minutos antes de que la madera se enfriara y volviera a endurecerse. Si no conseguían asentarlo y fijarlo en esa ventana de tiempo, el tablón se quedaba endurecido con la forma equivocada y había que meterlo otra vez en la caja de vapor. La fijación se hacía con clavijas de madera, hechas de acacia o roble negro, clavadas a través del tablón y la cuaderna a golpe de mazo pesado. Un barco grande podía llevar 30.000 clavijas o más. Cada una se tallaba en un torno manual y se clavaba con un mazo de casi 6 kilos. Un hombre lo balanceaba miles de veces al día, 6 días a la semana, durante meses. Después venía el calafateado. Cada juntura entre cada par de tablones tenía que sellarse contra el mar. El calafate usaba una herramienta llamada hierro de calafatear, un cincel plano de unos 20 centímetros. Con él introducía estopa, fibra de cáñamo suelta empapada en brea de pino, dentro de cada juntura. El ritmo del mazo de calafatear fue el sonido característico de todos los astilleros de Estados Unidos durante 200 años. Un buen calafate podía sellar 18 metros de juntura por hora, trabajando de rodillas, golpeando el hierro con un golpe preciso que asentara la estopa sin partir el tablón. Un barco de 100 metros tenía más de 8 kilómetros de juntura. Una cuadrilla de 8 calafates necesitaba entre 6 y 8 semanas para terminar un solo casco. Si la estopa se metía demasiado fuerte, el tablón se partía. Si se metía demasiado floja, el barco hacía agua. La diferencia entre demasiado fuerte y demasiado floja no se medía con ningún instrumento. Se sentía la muñeca del calafate en el instante en que el hierro recibía el golpe del mazo. Pero los números 94 hombres, 11 meses, 100 metros, no cuentan lo que costaba de verdad. Y hay un nombre que encontré en un expediente de sucesiones del condado de Sagadahoc, cruzado con un libro de nómina del astillero Webb en Bath, que se conserva en el Maritime Museum. Se llamaba James Cormier, tenía 28 años, había nacido en Fredericton, Nuevo Brunswick, y cruzó a Maine en 1856 para trabajar como forrador en los astilleros de Bath. El capataz lo describía en su cuaderno diario como firme, fuerte, bueno con los tablones al vapor. Ganaba $1.75 al día, 6 días a la semana. Tenía esposa en Bath y un hijo nacido en 1858. Y entonces sucedió algo que nadie vio venir. La mañana del 12 de marzo de 1859, Cormier formaba parte de una cuadrilla que colocaba el tablón de aparadura, el primero y más pesado, junto a la quilla, en un barco de 70 metros construido para el comercio de madera costero. El tablón era de roble blanco, 12 metros de largo, 15 centímetros de grosor. La cuadrilla de vapor lo sacó de la caja. La cuadrilla de tierra empezó a forzarlo contra las cuadernas. La polea del lado de babor cedió. El tablón, todavía caliente y a medio doblar, quedó suelto y golpeó a Cormier en el pecho, aplastándolo contra una cuaderna. Se le rompieron 3 costillas. Un pulmón quedó perforado. Murió en el astillero 20 minutos después. La empresa Webb pagó a la viuda los $8.75 que Cormier había ganado esa semana y costeó su entierro en el cementerio de Oak Grove, en Bath. Su hijo creció en Bath y entró a trabajar en los astilleros a los 14 años. Fue calafate durante 31 años. La muerte de Cormier no fue algo excepcional. El trabajo en los astilleros mataba con regularidad. La causa más común era la caída de maderos, un tablón o una pieza de cuaderna que caía desde arriba sobre los hombres que trabajaban debajo. La segunda era el aplastamiento, hombres atrapados entre maderos pesados movidos a mano. La tercera era la caída del propio trabajador, resbalando de andamios montados junto al casco, a veces a 10 o 12 metros del suelo. No existían arneses, no existían cascos, no existía ninguna regulación hasta bien entrado el siglo XX. Los registros de accidentes industriales de Maine calculan entre 15 y 25 muertes por década solo en los astilleros de Bath, durante las décadas de 1850, 1860 y 1870. Y esa cifra es casi con certeza menor a la real, porque muchos de los trabajadores venían de las provincias marítimas de Canadá y de Quebec, y sus muertes no siempre quedaban registradas. Sin embargo, el verdadero desafío del astillero todavía no había llegado: la arboladura. Los mástiles de un gran velero estaban entre las estructuras de madera más altas jamás construidas.
El palo mayor de un clipper podía elevarse 58 metros sobre la cubierta. No era un solo árbol. Ningún árbol crecía lo bastante recto ni lo bastante resistente para esa altura. El mástil se armaba con varios maderos escuadrados y unidos con aros de hierro, una técnica llamada mástil compuesto. Las piezas eran de pino blanco, elegidas por su rectitud y ausencia de nudos, talladas con azuelas y cuchillos de desbaste, ensambladas, aseguradas con los aros, y finalmente encajadas en un hueco tallado en la sobrequilla, el madero pesado atornillado encima de la quilla, dentro del casco. Levantar un mástil de varias toneladas y casi 60 metros se hacía con 2 postes pesados atados en la punta formando una, con poleas y cuerdas. Docenas de hombres tiraban de las cuerdas y el mástil se elevaba centímetro a centímetro. Si una cuerda se rompía o uno de los postes cedía, el mástil caía sobre quien estuviera debajo. Y este detalle lo cambia todo. La era de los grandes barcos de madera no terminó porque los constructores se quedaran sin habilidad. Terminó porque se quedaron sin árboles y el hierro llegó primero. Hacia 1870, los barcos de vapor con casco de hierro resultaban más rápidos, más fuertes y más baratos de asegurar. Lloyd's de Londres empezó a cobrar primas más altas para los cascos de madera de más de 75 metros, expulsando del mercado a los barcos de madera más grandes. Los últimos grandes veleros de madera, las goletas de 6 palos construidas en Maine, Connecticut entre 1900 y 1909, ya eran anacronismos cuando se votaron. El Wyoming, votado en 1909 con 137 metros de eslora, fue la goleta de madera más larga jamás construida. Se flexionaba tanto en mar abierto que su tripulación tenía que mantener las bombas funcionando sin parar para que no se hundiera. Se hundió en 1924 con toda su tripulación a bordo. Hoy, los astilleros que construyeron estos barcos casi han desaparecido. El Batiron Works sigue operando junto al Kennebec, pero ahora construye destructores de acero para la marina, no goletas de madera. Los astilleros de Thomaston, Valdoboro, Seasport y Castine están cerrados. Las herramientas que usaban aquellos carpinteros de Rivera, las azuelas, las barrenas, los hierros de calafatear, los mazos de 6 kilos, hoy cuelgan en vitrinas del Maritime Museum en Bath y del Penobscot Marine Museum en Seasport. La mayoría de los visitantes pasa junto a ella sin entender que está mirando. Pero durante 200 años, desde 1680 hasta 1880, esas herramientas construyeron cada barco que llevó el comercio de Estados Unidos por todos los océanos del planeta. Los pesqueros, los bergantines mercantes, los balleneros, los clippers, las goletas de cabotaje. Todo era madera. Todo se cortó, se dio forma, se ajustó y se calafateó a mano. Cada unión fue una decisión tomada por un hombre con una azuela que entendía exactamente lo que el mar le haría a su trabajo. Cada clavija fue clavada por un hombre que jamás navegaría en el barco que estaba construyendo. Cada tablón fue doblado por hombres que tenían 15 minutos para hacerlo bien. Y a veces, como le pasó a James Cormier, ese margen de error se cobraba una vida. Los barcos ya no existen. Los astilleros están en silencio. Los hombres que los construyeron no dejaron casi nada detrás, excepto los barcos mismos, y la mayoría de esos barcos descansa hoy en el fondo del océano. Pero durante 200 años, un barco de madera fue la estructura más sofisticada que el ser humano sabía construir. Y cada uno de ellos se levantó, tabla a tabla, clavija a clavija, con las manos de hombres cuyos nombres casi nadie recuerda. La próxima vez que veas una fotografía antigua de un velero recortado contra el horizonte, piensa en esto. Bajo esa cubierta, bajo esa arboladura, hay una quilla que alguien talló a ojo, sin planos digitales ni máquinas, confiando solo en su ojo, su mano y años de oficio transmitido de hombre a hombre. Esa es la parte que nadie te cuenta. Los cimientos de todo lo que ese barco llegó a ser se labraron a mano, bajo tierra, antes de que nadie viera nunca la nave completa.